Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Una vez más, Hechos 2, versos 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, te damos muchísimas gracias por tu revelación y te imploramos en el nombre de Cristo que ahora la manifiestes a nosotros, que nos guíes a través de este Espíritu Santo a toda la verdad y nada más que la verdad. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de una doctrina muy controversial y sin duda que estamos causando un poco de una estampida quizás tocando este tema, ¿no? Pero se tiene que tocar. Estamos abordando el tema de la ofrenda, de la oración. Y estamos indicando que hoy día, o hemos indicado que no se está orando bien. Estamos tratando de volver otra vez a las bases y dejando que la Biblia nos enseñe cómo orar y no de hacer oraciones frívolas. Y este término, aunque fuerte, lo escojo con mucha deliberación porque eso es lo que está pasando, ¿no? Hay frivolidad en las oraciones del pueblo de Dios. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Palabras de Juan el Bautista. El libro de Hechos es parte de un compendio que aborda Lucas, que es el autor de esta carta, en el Evangelio. Por eso es que dice, si ustedes van ahí al capítulo 1, y vamos a mirar cómo funciona esto de Hechos. Capítulo 1 dice: en el primer tratado, y trabajen con sus Biblias, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Así que ahí tenemos entonces claramente que Lucas está diciendo que hubo otro tratado, que es el Evangelio de su autoría, y luego entonces forma el segundo capítulo, si se quiere, o el segundo tomo de ese tratado. Y acá nos preguntamos, bueno, pero a ver, ¿por qué razón? Y esta pregunta es importante si es que queremos hacer sentido de la Biblia. ¿Por qué razón Lucas escribió el primer tratado y por qué escribió este segundo tratado, el libro de los Hechos? ¿Cuál es el propósito que Lucas tenía cuando decidió entonces armar toda esta recopilación de cosas? Y para eso tenemos que irnos al Evangelio de Lucas. Si ustedes se van un poquitito, ya volvemos a Hechos, pero vamos a agarrar todo el contexto de las cosas. En el capítulo 1 de Lucas, fíjense en ustedes que en el versículo 4 dice: para que conozcas, Lucas 1:4, bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Otra vez, ahí está escribiendo un tal Teófilo. No tenemos tiempo para hacer todo un análisis de quién fue este Teófilo. Tenemos el nombre, una persona parece que trabajaba en puesto público, y entonces allí nos dice por qué razón él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y entonces, lo que nos queda en el versículo 3, observen, de ese Evangelio, Lucas nos dice que compendió todo después de haber investigado con diligencia. Tomen nota de eso. La semana pasada, a modo de paréntesis, estudiamos a los hermanos de Berea, ¿se acuerdan?
allá en Hechos capítulo 17, verso 11, donde nos dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que los hermanos de Berea escucharon al apóstol Pablo decir una cantidad de cosas acerca de este Mesías, Salvador del mundo, en comparación a declaraciones del Antiguo Testamento. Y los hermanos de Berea tomaron atención de las palabras de Pablo y dijeron, bueno, ahora vamos a agarrar esto y lo vamos a analizar bien con la Biblia abierta. El Antiguo Testamento en ese entonces. Bueno, Lucas también había escuchado todas estas cosas acerca de Jesús y dijo, ya habían algunos escrito, puesto en orden algunas cosas, pero dijo, yo también quiero hacer esto. Así que empezó a investigar como hicieron los hermanos de Berea, para ver si estas cosas son ciertas. Y creo que esto va un poco a contramano con la actitud que tenemos hoy con la Biblia, no investigamos nada. Hoy nos paramos, vamos a la iglesia, escuchamos a estos señores que predican hoy y todo lo que nos tiran, no importa lo que digan, decimos amén y nos tragamos todo el asunto y resulta que no se estudia absolutamente nada y sí se corrobora lo que dicen con las Escrituras. Y esto abrió la puerta a grandes males dentro de la iglesia contemporánea. Y me gusta esto, ¿saben? Me gusta y yo aplaudo a los cristianos y tengo una tremenda admiración y respeto por cristianos que, aunque no interesa cuántos años llevan en el Evangelio, pero me saco el sombrero cuando me siento a hablar con un cristiano que me dice que investiga la Biblia. Y respeto y admiro a esa persona porque eso produce cristianos de convicción. No creyentes supersticiosos en una cantidad de cosas que no se pueden corroborar. Hoy tenemos una iglesia supersticiosa, no tenemos cristianos de convicción bíblica. Y para lograr esa convicción tenemos que meternos en la Biblia. Así que nos dice este hombre entonces que después de haber investigado con suma atención, me ha parecido también a mí, dice ahí, escribírtelas por orden para que conozcas bien la verdad. Déjenme meterlos un poquito en semántica, porque creo que en este caso yo trato a veces de escaparle a los términos griegos porque no se quedan en la cabeza, pero es importante para que hagamos bien la interpretación. Acá aparecen dos palabras que vale la pena que las miremos en su sentido original. Una es diligencia, que se traduce en nuestro idioma. Recuerden que la Biblia es una traducción, pero en el idioma en que se dijeron esas palabras, en griego es akribos. Y esa palabra quiere decir con sumo cuidado, si la traducimos a nuestro español. Con sumo cuidado, con suma atención, con precisión, con exactitud. Así que Lucas, cuando usa esa palabra akribus, le está diciendo a Timoteo, y por extensión a todos nosotros, es, señores, cuando yo hice la investigación, lo hice con precisión. Casi con dolor este hombre se puso a agarrar y recopilar todos los datos, haciendo preguntas y asegurándose que todo lo que está diciendo es preciso. Y luego usa la palabra orden, cateses, que otra vez es una palabra intensificada del término exes, que quiere decir poner una cosa después de la otra, poner en orden. En esto lo que estamos tratando de decir, o que Lucas nos está tratando de decir, es que no solamente investigó con diligencia, pero cuando confeccionó o puso en orden todas las historias o todas las cosas que este hombre relata, las puso con una estructura correcta, ordenada. Así que es importante que veamos esto, porque Lucas lo que está tratando de indicarnos es la precisión, la forma correcta que lo motivó a poner todos sus relatos, tanto del Evangelio de Lucas como el de Hechos, en el orden en que están. Nada está ahí porque sí nomás, porque a Lucas le pareció, bueno, yo creo que esto lo voy a poner acá porque suena mejor o porque va a convencer mejor a la gente. Y déjeme decir una cosa, yo soy una persona que estoy totalmente convencido de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia. Y no puede ser de otra manera. Si Dios
escogió a este hombre para ser un portador, un transmisor de la revelación divina, tenía que ser alguien que sea responsable, que estudie a fondo y que va a ser usado por Dios para darnos la palabra de Dios a través de este individuo. Una persona desordenada y que escribe su propia opinión y hace lo que se le da la gana con los eventos históricos acerca de Cristo, la salvación y luego hechos, no puede ser un hombre usado por Dios para darnos revelación del cielo. Esto es algo preliminar y tenemos que tenerlo presente. Lucas lo que dice, cada palabra, cada verbo, cada expresión, cada modificante, todo, la forma que, las historias que relata y la forma en que las ordenó, lo hizo primero porque investigó a fondo y segundo porque es un hombre que puso las cosas en orden meticuloso y Dios lo usó, por supuesto, en este acto de entregarnos la revelación. Cuando escribe el libro de Hechos, otra vez volvamos para atrás con esa información, o sea, mejor dicho, para adelante, que es parte del Evangelio, no algo separado, tenemos que leer los dos tratados. Describe este hombre en ese libro, en esa segunda parte, segundo tomo, el desarrollo, el inicio de la iglesia en los primeros 30 años de vida. Eso es lo que nos dice este señor. 30 años después de la muerte, la resurrección y el ascenso de la persona del Señor Jesucristo al Padre. Es el único libro que encontramos en todo el Nuevo Testamento que presenta un relato histórico de la iglesia en las primeras décadas. No encontramos ninguna otra carta, ningún documento oficial o inspirado donde se nos dé información precisa y fidedigna de los primeros años de la iglesia cristiana. Así que podemos decir entonces que el libro de Hechos es el único eslabón que tenemos hoy, que conecta los evangelios con las cartas pastorales o las cartas doctrinales como Pedro y todas las demás que tenemos en el Nuevo Testamento desde una perspectiva histórica. No hay otro material a nuestra disposición. Cuidado, no es un manual de teología. No es un libro escrito como las cartas de Pablo, que ya vamos a mirar especialmente Primera de Corintios, porque estamos hablando del tema de lenguas. Y esa carta, digamos, es el corazón del tema. Y no encontramos entonces que Hechos aborda temas o es un manual de teología. Sí, es cierto, aborda algunas cosas, dice cosas que tienen peso teológico, pero la intención de Lucas no fue hacer una disertación en teología, sino que se propuso escribir la historia para que Teófilo y todos nosotros sepamos cómo fueron los sucesos. No le pongamos más al asunto. No tratemos de hacerle decir a Lucas cosas que no estuvo o no tuvo la intención de decir en su momento. ¿Cuál es la idea central de Hechos? ¿Cuál es el verso central? Si tuviésemos que resumir todo el libro de Hechos y preguntar de qué nos habla Lucas en todo este libro. Bueno, un versículo que acierta sería el capítulo 1, verso 8, donde dice, pero recibiréis, este es el Señor el que está hablando, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que vamos a ver entonces a continuación, desde ese versículo para adelante, es una exposición de Lucas explicándolos cómo se llevó a cabo estas palabras de Jesús en el verso 8. Es decir, cómo se cumplió la promesa, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y entonces podemos más o menos dividir todo el libro de Hechos en 3 bloques. 3 partes si quieren. Tenemos la primera parte, el testimonio o ser testigos de Cristo en Jerusalén, que va desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8. El protagonista principal es Pedro. Estamos hablando, hay otros por supuesto que entran en escena, está Juan, el compañero de Pedro, pero la persona que descolla, que se hace énfasis en esa primera sección, ustedes van a encontrar que se habla mucho de Pedro. Se habla de un espacio de aproximadamente 2 años de ministerio en esa sección. La segunda sección de Hechos es testigos en Samaria.
Y eso va del capítulo 5, verso 12, hasta el capítulo 12. El personaje central de esa sección es Felipe. Insisto, se hablan de otras personas, pero él es el que descolla en esta sección. Estamos hablando de una cronología de 13 años, más o menos. Y tenemos la tercera parte del libro de Hechos, que va del capítulo 3 al final. Y es testigos hasta lo último de la tierra. Ya tenemos a Pablo llegando a Roma. Y de allí, por supuesto, empieza, después de la muerte de Pablo, entramos al segundo siglo y comienzan entonces los cristianos a desparramarse por toda Europa llevando el Evangelio. Lucas ahí ya paró. Nos deja a Pablo en Roma y se terminó el asunto. Pablo es el personaje descollante en esta sección y otra vez estamos hablando de una cronología de 13 años aproximadamente en esa parte de Hechos. Si todas estas cosas son preliminares, no podemos meternos a estudiar a Lucas, a Hechos, especialmente estos capítulos controversiales acerca de las lenguas, si no tenemos un trasfondo, si no hacemos un estudio hermenéutico de la carta. Porque entonces vamos a hacerle decir a Lucas, como vamos a mirar, una cantidad de cosas y disparates que nos lleva a construir doctrinas que son catastróficas para la iglesia contemporánea. Cuando nosotros vemos ahí, fíjense otra vez en sus Biblias, en Hechos capítulo 2, este análisis de Hechos 2 lo voy a hacer en dos partes porque es extenso, voy a seguir la semana que viene. Pero noten ustedes, versos 1 al 4, cabe resaltar que es el único, escuchen bien, marquen bien mis palabras, es el único incidente en que Lucas describe la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en estos términos. No se vuelve a repetir jamás lo que este hombre nos relata. No solamente no se repite jamás en todo el libro de Hechos, pero no se vuelve a repetir jamás en todo el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Me refiero a la forma en que se manifiesta el Espíritu Santo. Dice que estaban allí, en el versículo 2, todos juntos, dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un gran viento recio y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Usted no va a encontrar este hombre que tomó trabajo en agarrar la información de describirnos que los que se convirtieron después de este evento tuvieron la misma experiencia y ninguna de las cartas del Nuevo Testamento usted le va a dar vuelta y media al Nuevo Testamento y no va a encontrar un solo incidente donde se vuelve a repetir la manifestación del Espíritu Santo como se describe acá. De todas las personas que recibieron el Espíritu Santo, ninguno experimentó lo que experimentaron estos hombres en el versículo 3 y 4. Ninguno. Sí, otros hablaron en lengua y demás, pero esto que está acá no lo va a encontrar porque no volvió a suceder. Vaya tomando nota de lo que le estoy diciendo. Cuando vamos al capítulo 10 de Hechos, es interesante porque se nos describe, Lucas, otra vez, un hombre muy ordenado, nos va a decir que en la casa de Cornelio, después que recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Entonces, allí sí tenemos una similitud entre lo que sucedió en la casa de Cornelio con lo que sucedió en el capítulo 2 de Hechos. Es decir, que las personas, al recibir la influencia del Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Recuerden, capítulo 2 hablaron en lenguas, capítulo 10 hablaron en lenguas. Pero no experimentaron, Cornelio y los suyos, el mismo fenómeno, aunque hablaron en lenguas. La manifestación del Espíritu fue hablar en lenguas, pero no la forma en que se manifestó en el capítulo 2, es decir, el viento rotundo y las lenguas repartidas. Así que hay una pequeña diferencia en el relato de Lucas en lo que pasó en el capítulo 2, versos 2 al 4, con el capítulo 10. ¿Por qué? Se nos dice en cuanto a la casa de Cornelio, y ya lo vamos a mirar esto en su momento, en el versículo 24, que Cornelio estaba en su casa, vino Pedro, se juntó un grupo de sus familiares o parientes y dice amigos más íntimos. En otras palabras, Lucas nos está diciendo un puñado de gente. Un puñado de gente. 10, 15, 20, 50 personas. Me parece una exageración enorme,
sus parientes y amigos más cercanos, no creo que haya sido más de 20 personas. Además, las casas en aquel entonces eran muy chicas, así que no entraban 50, 60 personas en una casita, en un cuarto. Me cuesta creer. Pero si quiere le regalo 50 personas, un puñado de personas. Seguimos leyendo y llegamos al capítulo 19. Tomé nota de lo que le digo. Usted después va a corroborar todo esto en casa. Donde ciertos discípulos de Juan el Bautista, en otras palabras, cuando dice ciertos discípulos, un puñado de gente, unos pocos discípulos de Juan, dice que también recibieron el Espíritu Santo y comenzaron, nos dice allí, a hablar en lengua. O sea que, capítulo 2 hablaron en lenguas. Sigue el relato de Hechos. Capítulo 10 hablaron en lenguas. Y luego un puñado de personas. Y luego capítulo 19 hablaron en lenguas. En ambos casos, capítulo 10 y capítulo 19, donde tenemos ciertas personas, nos dice específicamente que sobre los primeros, es decir, la casa de Cornelio, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Capítulo 10, verso 44, perdón. Y luego en el capítulo 17 nos dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo, capítulo 19, verso 6 para ser preciso. Cuidado, no dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que sobre los primeros cayó sobre ellos y luego sobre los otros dice vino sobre ellos. Quiero que guarde eso en la parte de atrás de su cabeza. No lo vamos a analizar a fondo. Le prometo que sí lo vamos a analizar en su momento, pero quiero sacarle el jugo al capítulo 2. Simplemente le estoy llamando la atención a estas diferencias y similitudes. Pero nos dice que no fueron llenos del Espíritu Santo. Lucas escogió las palabras y es un hombre que él mismo nos dice, yo me tomé el trabajo de estudiar y puse las cosas en perfecto orden. Así que, cuidado, dice que cayó sobre ellos, vino sobre ellos, pero no dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. De las miles de personas que documentó Lucas, que recibieron a Cristo como Salvador personal durante todo el libro de Hechos en los primeros 30 años, se convirtieron cualquier cantidad de personas. En la primera exposición de Pedro, cayeron a los pies de Cristo 3.000. La segunda, 5.000. Ya ahí tenemos un montón de gente y dice solamente hombres, no dice nada de mujeres y chicos y demás. Y luego siguió la campaña de evangelización en Samaria y por todos lados. Se convirtieron miles de personas que recibieron el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Y sin embargo, no describe Lucas ni siquiera uno de esos miles que se convirtieron al Evangelio como hablando en lenguas. Esto yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Eso está ahí, para que ustedes lo vean. Entonces vamos a atar algunos cabos. Capítulo 2, según tenemos acá, fíjense ahí en sus Biblias, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero eran hombres convertidos. Ojo con eso. Bueno, ¿cómo sabemos que eran convertidos? Vamos a ser justos, hay que hacer preguntas. Si decimos que fueron hombres convertidos, bueno, ¿cómo sé que eran hombres convertidos si no se estaban convirtiendo en ese momento? Acá no se trata de qué opino yo, se trata de qué dice Lucas. Y Lucas nos dice en el capítulo 10, hay otros pasajes, pero por ejemplo en el verso 20 dice que al regreso de los 70 Jesús había mandado un contingente de discipuladores a hablar de que el Mesías había llegado. Y venían contentos, venían exuberantes estos hombres. Y Jesús les dice, pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino, y escuchen, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Noten el verbo, no dice será escrito cuando reciban el Espíritu. Ya está arreglado con el Señor. Ya eran discípulos creyentes. Cuando los vemos acá en el libro de los Hechos, tenemos entonces a hombres que eran creyentes. Aunque debemos reconocer, cuidado, acá vamos a ser justos, otra vez les prometo que vamos a tocar otra vez estos textos, debo ser honesto, dice allí en el capítulo 1, versículo
5, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces en el verso 8 dice, recibiréis poder de lo alto cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Ya vamos a hablar un poco más a fondo de eso en la próxima sección. Así que en el capítulo 2, tomé nota que tenemos creyentes que estuvieron orando y fueron llenos del Espíritu Santo. Insisto, creyentes. Eso dice Lucas, no lo digo yo. Capítulo 10 y capítulo 19 es diferente al capítulo 2, porque estos no eran creyentes. Se convirtieron a la predicación de Pedro y luego el arreglo que tuvo que hacer Pablo. Y cuando se convirtieron, nos dice Lucas, recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Así que atención, notamos que hace una cierta discriminación en los relatos Lucas. Capítulo 2, fueron llenos del Espíritu. Capítulo 10 y capítulo 19, aquellos no eran creyentes. Estos no son creyentes, por eso no fueron llenos, sino que fueron bautizados con el Espíritu Santo y por lo tanto recibieron el don de lenguas. Recordemos, hermano querido, hasta ahora que Lucas está poniendo todas las cosas en orden con un solo propósito: que Teófilo conozca la verdad, tal cual como fueron sucediendo las cosas. No es un accidente. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarle a Lucas, ¿y por qué ordenaste las cosas en la forma en que lo haces, en esos detalles? O sea que lo que notamos es que lo que sucedió en el capítulo 2, acá, versículos 2 al 4, es único en todo el libro de Hechos. Es el único episodio que se da como se da en todo el Nuevo Testamento, y podemos agregar sin temor a duda que es el único suceso que sucedió y que no se volvió a repetir en toda la historia de la iglesia cristiana hasta el presente. No hay ningún pasaje bíblico que usted va a encontrar en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, en este caso Nuevo Testamento, donde se nos diga que algún día se va a volver a repetir este fenómeno. Usted puede darle vuelta al Nuevo Testamento, yo lo hice, créame, y no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Si alguien viene y me dice que estuvo en el desierto de Atacama, o en el del Sahara, o en la punta del Himalaya, y viene y me dice, mire, Pastor Piesco, ¿sabe una cosa? Usted no me quiere creer, pero yo estaba sentado ahí meditando y orando en el Señor, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Se llenó el lugar donde yo estaba meditando y se me aparecieron lenguas repartidas como de fuego y empecé a hablar en lenguas. Bueno, mi querido, discúlpeme, pero yo no puedo tomarle ese testimonio como autoridad para dirigir a la Iglesia de Cristo en el siglo XXI. No puedo negar que usted me está mintiendo, porque yo no estuve en ese lugar y no lo sé. Puede ser que usted haya tenido esa experiencia, pero es incorroborable. Es una experiencia que no podemos probar. Puede ser que me esté diciendo la verdad o que me esté mintiendo por alguna razón siniestra. Pero esa experiencia es suya, si la tuvo, no para la iglesia. Ese asunto lo tiene que resolver entre usted y Dios. Pero usted no puede entrar a la iglesia con palabras de autoridad para decirle a la iglesia cómo se tiene que conducir, porque usted en el desierto de Atacama o en la punta del Himalaya recibió fuego del cielo y que le dio una orden y empezó usted a hablar en lengua. Usted no tiene ninguna autoridad dada por Dios para la iglesia a través de una experiencia que usted tuvo en un escondite secreto. La Biblia no corrobora eso. Por eso hago énfasis en este asunto. Es el único evento confirmable por la misma palabra de Dios que tiene autoridad sobre la iglesia. Todo lo que sucede después no nos interesa. Eso es entre usted y Dios. ¿Vamos bien? Si me los perdí, sonamos, porque lo que sigue es más pesado todavía. Lo que ocurrió en el capítulo 10 y en el capítulo 19 del libro de Hechos es atípico. Es atípico a todo el libro de Hechos. En otras palabras, Lucas va relatando cómo las personas recibían el Espíritu Santo y luego hace un paréntesis
y inserta estos dos eventos en el capítulo 10 y en el capítulo 19 que rompen la norma del libro. No es la norma, sino que la rompe. Es algo que no es típico del desarrollo de Lucas en el libro de Hechos. Es, por eso digo, atípico. Ahora, si esto no es la norma en el libro de Hechos, en el compendio que hace Lucas de las cosas, entonces nosotros no podemos usar estos incidentes como una enseñanza que el hablar en lenguas se encuentra enseñado en el libro de los Hechos. Porque la norma del libro de los Hechos es que las personas cuando recibieron al Espíritu Santo no hablaron en lenguas. Y solamente en casos específicos y extraordinarios. Lucas nos dice, cuando recibieron el Espíritu, hablaron en lenguas. Así que es un atentado contra Lucas y contra las Escrituras cuando convertimos algo atípico como algo típico. Y agarramos eso que es atípico como una base doctrinal para la enseñanza a la iglesia contemporánea. Cuando Lucas dice, estos fueron accidentes en el proceso normal de los sucesos en los primeros 30 años de la iglesia. Vamos a adherir al video una lista que me llevó tiempo confeccionarla, véala, donde pongo todos los versículos bíblicos y todas las circunstancias donde las personas en el libro de Hechos recibieron a Cristo como Salvador personal, individuos y multitudes. Y nos dice Lucas que recibieron al Espíritu, pero de ninguno de ellos dice que habló en lenguas. Así que para que ustedes hagan la investigación voy a ser justo con ustedes y les preparé ya el estudio para que ustedes se sienten con papel y lápiz y la Biblia en mano y revisen todo el libro de Hechos, pasaje por pasaje, versículo por versículo, donde se habla de conversiones, y usted va a encontrar allí, en esa investigación que le he preparado para usted en el video al final, donde si es que lo logramos poner, si no se les voy a dar en papel, pero entonces ahí van a encontrar que no se habla jamás de que las personas hablaron en lengua, excepto estos casos que estamos mencionando. Capítulo 2, ¿qué tenemos acá? Bueno, versos 1 al 4, la capacitación a través del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que es capacitación del Espíritu Santo o equipamiento? Tal vez la palabra más correcta. Bueno, capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dicho de paso, noten que es una capacitación específica, dice, para ser testigos, nada más. No le metamos más a Lucas, porque él está diciendo, vas a recibir poder y los va a capacitar para que me sean testigos. Y paremos ahí, no le metamos sanar, hablar en lenguas, flotar en el aire, caminar sobre el agua y qué sé yo, una cantidad de cosas. Me seréis testigos, vas a hablar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvación. Eso es lo que dice Lucas. La segunda parte, versos 5 al 13, tenemos la respuesta de los observadores, que vamos a analizar mejor la semana que viene. Verso 1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés, la palabra Pentecostés en griego es 50. No le demos mucha vuelta al asunto, quiere decir 50. Y es una de esas fiestas agrícolas del pueblo de Israel. Había 3 grandes fiestas donde el pueblo traía las primeras gavillas, ¿no es cierto?, los frutos de la tierra, en gratitud a Dios por ser un Dios que provee, que cuida la tierra y los bendice. Entonces, estas eran 3 fiestas, Pentecostés era una de ellas, donde traían estas gavillas, estos primeros frutos de la tierra como ofrenda, ¿no es cierto?, a Dios. Jesús interpretó la Pascua como la inauguración de un pacto, del nuevo pacto con su sangre, o pacto en su sangre. En Lucas capítulo 2 tenemos al Señor cuando celebraba la famosa Santa Cena que nosotros evocamos acá cada mes. O sea que el Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Y acá lo que tenemos, entonces, la razón de por qué Lucas tomó nota de esto es porque se está presentando a Dios los primeros frutos de la tierra para el cielo. Por eso es significante esta fecha. Podemos, en fin, romantizar, ¿no es cierto?, el evento y hacer alegorías, pero básicamente lo que tenemos
para ir más a lo histórico, es la primera entrega a Dios de los primeros frutos de la tierra. Eso es el día de Pentecostés, por eso la significancia de esta fecha, una fecha muy, muy hermosa. Dice que estaban juntos los creyentes acá. Noten que no solamente estaban juntos, sino que nos dice el versículo 1, unánimes. Es decir, estaban con una sola consigna estos hombres. ¿Todos juntos quiénes? Hay un debate en torno a esto. Capítulo 1, verso 13, tenemos a los 11 discípulos, ahora que van a ser apóstoles, son apóstoles. Tenemos en el verso 14 a las mujeres con María, la madre de Jesús, no sabemos cuántas mujeres, y luego entramos acá a un tal Matías en el verso 26, que fue el que ocupó el lugar de Judas, probablemente en el manejo de las finanzas y ese tipo de cosas. Probablemente eran estos, unos 120. Algunos alegan que no, según lo que dice el capítulo 2, de que los apóstoles fueron los que recibieron el don de lenguas y después salieron a predicar, que eran solamente, los 12, los 11 que quedaron. No sé, Lucas no dice cuántos fueron los que estaban acá en este versículo 1 que estaban juntos y unánimes. Puede ser 120, pueden haber sido de los 11, no interesa. Lo importante es que estas personas estaban juntos. Estaban juntos haciendo ¿qué cosa estos señores? Bueno, 3 cositas importantes. Número 1, estaban esperando la promesa del Padre, capítulo 1, verso 4 de Lucas, del libro de Hechos. Otra vez, no me estoy inventando nada, está todo registrado acá. Yo simplemente sigo la línea de Lucas. Lo mismo dijo Lucas en el capítulo 24, verso 49. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ok, fenómeno, Lucas. Pero ¿y cuál es la promesa? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué promesa estás hablando? Juan nos dice en el capítulo 14, verso 16, el último, sermón de Jesús a los discípulos, les dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Consolador? ¿Y qué es eso? ¿Qué es el consolador, Juan? Bueno, en el verso 26 del capítulo 14, Juan nos da la respuesta. No el apóstol fulano de tal del siglo XXI. Juan solo me habla y me dice allí: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Se dan cuenta? Así que esa es la promesa mencionada por Jesús en el capítulo 1, verso 8, y que captó Lucas y la volcó en este tratado, en este compendio. Número 1, esperando. Número 2, congregados. Capítulo 1, versículo 13, tenemos allí a los discípulos. Capítulo 2, verso 1 nos dice que estaban todos juntos. Y número 3, estaban orando. Capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Así que tenemos que estos hombres estaban juntos y unánimes haciendo estas 3 cosas. Esperaban la capacitación, estaban congregados y estaban orando. Y dicho de paso, noten que no dice que estaban orando en lenguas. No seamos cínicos con la interpretación bíblica. Alguien me diría: bueno, es que no recibieron el Espíritu Santo todavía. Bueno, por las dudas. En este caso, Lucas no dijo que estaban orando en lenguas. Entre paréntesis. Qué lindo ejemplo de cristianismo sincero tenemos acá, Qué lindo. Yo pienso que Dios hoy, igual que ayer, espera a aquellos que van a ser testigos de Cristo, que le pidan a Dios ser capacitados para eso, que se estén congregando y que estén orando para cumplir con ese ministerio. Esta es un área que desafortunadamente, creo yo, la iglesia de hoy patina. Y luego tenemos la venida del Espíritu Santo en los versículos 2 al 4. Y acá ajústese el cinturón porque vamos a hacer un viaje por doctrina. De este incidente, del capítulo 2, versos 2 al 4, repito, lo voy a continuar la semana que viene, dicen ciertos carismáticos, no nombro personas, hablo de organizaciones y doctrinas, hacen las siguientes interpretaciones de este incidente del capítulo 2 de Hechos, versos 2 al 4. Una página de las Asambleas de Dios dice esto, y voy a hacer los énfasis: todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre
el bautismo del Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Eso está en la página de las Asambleas de Dios. Es público. Todos los creyentes tienen derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo y fuego según el mandato del Señor Jesucristo. Y esto se repite en los púlpitos, yo lo he escuchado. Así que acá tenemos tres en esta tesis, porque esto es una tesis que tienen que probar, en donde nos dicen tres puntos importantes por lo menos al pueblo cristiano de hoy. Todos, sin excepción, número uno, tienen el derecho de recibir el Espíritu Santo y fuego. Dos, todos tienen que buscar recibir el Espíritu Santo y fuego. Tres, todos tienen que obedecer a la orden de Jesús de buscar y recibir el Espíritu Santo y fuego. Bueno, déjeme que le diga mi tesis. Irónicamente, cuando usted hace esas tres cosas, cuando usted decide aplicar y creer esas tres cosas, usted está desobedeciendo a la palabra de Dios. Flagrantemente. Y se lo voy a probar bíblicamente. Usted está desobedeciendo deliberadamente a las enseñanzas de las Escrituras y por ende cuando usted está orando a Dios, está orando en desobediencia flagrante. Y por eso la iglesia de hoy está orando mal a Dios. Y si lo hace, no importa si usted está en la iglesia orando en lenguas o en quechua, no interesa. Usted está orando en un acto de desobediencia flagrante a la palabra de Dios cuando usted se traga esa declaración, esa tesis que nos dicen ciertos organismos carismáticos en la actualidad. Jesús nos dijo, vosotros oraréis así, haréis mi voluntad, no la de ustedes. Mi voluntad, la de Cristo, la de Dios, por supuesto. Bueno, vamos a analizar esas tres declaraciones. Primero, la recepción del Espíritu Santo, por las dudas si no se enteró hasta ahora, no es un derecho. Nunca, jamás se dice en la Biblia que la recepción del Espíritu Santo y fuego es un derecho que tienen las personas, porque la Biblia nos dice que los hombres perdieron todos sus derechos por causa del pecado. Y eso es consistente con toda la Biblia. Es más, ellos mismos dicen desde los púlpitos que nosotros, como pecadores, no tenemos derecho. Pero en esa tesis contradicen todo lo que predican desde los púlpitos. Falta de convicción y conocimiento. Vemos que predican el Evangelio a los perdidos porque dicen, estás condenado, no tienes derecho al cielo. Y muy bien dicho, pero luego me plantean una tesis como esta y la gente dice amén. Contradice totalmente lo que se dice cuando se evangeliza desde los púlpitos. La Biblia jamás dice que la recepción del Espíritu Santo, no va a encontrar un solo pasaje bíblico donde dice que la recepción del Espíritu Santo es un derecho que tienen las personas. La gente no goza, que la persona no goza de ningún derecho en cuanto a las cosas de Dios se refiere. La Biblia nos dice que más bien la recepción del Espíritu Santo es una obra soberana de la gracia de Dios hacia hombres pecadores. La definición de derecho según el diccionario de la lengua española, uno de tantos que hay, es esta: facultad humana de poder tener o exigir lo que la ley permite o establece. O sea que derecho es un concepto de exigencia. Yo exijo que se respeten mis derechos y se cumplan. Eso es la definición de derecho. O sea que es un término de demanda cuando usamos el término derecho, cuando la Biblia siempre implica un término de gracia. ¿Qué diferencia, no? Demanda, derecho, gracia, compasión divina. No solamente la salvación nos dice la Biblia que es por gracia, pero la entrega de los dones, cualquiera sean, son un acto de la gracia de Dios. Y nos dice que la administración de esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo son un acto de la pura gracia de Dios y no el derecho de los hombres. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia
y el apostolado. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 4:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano querido, tráigame un solo versículo, uno solo, en donde me indique que recibir el Espíritu Santo es un derecho del cristiano. Y entonces me cambio a esa religión. Recuerda, el derecho es un asunto de demanda. La gracia es un asunto de la bondad inmerecida de Dios. Si nosotros construimos todo un sistema teológico en base a esa premisa, por supuesto que hoy le hacen demandas a Dios. Declaro, demando, exijo a Dios. Porque tu teología está mal plantada. Pablo dice en el capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Y vayan a hacer un poquito a Efesios, porque quiero mostrar dónde está la conexión de lo que estamos diciendo. En el capítulo 1 de Efesios, justamente habla del Espíritu Santo. En el capítulo 2 dice, por gracia sois salvos. Pero si miramos de dónde viene Pablo, nos dice en el capítulo 1, verso 13, en él también, ese pronombre, él, apunta a su antecedente que es Cristo en el versículo 12. Otra vez, estoy abriéndote la Biblia, no me estoy inventando este sermón. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y recuerden en el capítulo 2, verso 8, este hombre dice que la salvación es por gracias, es por gracia. Es por gracia. Así que habiendo entonces oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y pueden entre paréntesis poner por gracia, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Toma nota que este hombre está diciendo entonces que la salvación es por gracia y el sello del Espíritu no es tu derecho, es un acto de la gracia de Dios. Capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué parte no entiendes de Pablo? ¿De qué derecho me están hablando? ¿De dónde sacan la idea de decir que recibir el Espíritu de Dios, el don de Dios en el Espíritu, que es un derecho del cristiano? ¡Qué horror! ¡Qué atrevimiento! Exigir o demandar a Dios lo que no merecemos, cuando Dios dice que todo lo hace por gracia. Usar este incidente del capítulo 2, hermano querido, para establecer una doctrina del derecho es una aberración doctrinal. Es una aberración a lo que Lucas quiso escribir en el libro de Hechos. Y es una aberración terrible, una deformación, una infamia de lo que nos enseña todo el Nuevo Testamento acerca de la teología de la gracia. Revisa tu teología por el amor de Dios y Cristo Jesús, porque es un desastre, desobediente a la palabra de Dios. El hombre no tiene derechos, solo tenemos privilegios por la gracia de nuestro bendito Dios y Salvador.
La otra frase es, todos debemos buscar el Espíritu Santo y fuego. La Biblia nunca dice que debemos buscar el Espíritu Santo y fuego. No hay un solo pasaje que diga eso, ni uno. Usted no busca nada, Dios lo busca a usted. Pablo en Romanos capítulo 3, en su antropología, nos dice en el capítulo 9, verso 11, todos están bajo pecado, y luego va a hacer su declaración basado en las Escrituras. Y apunta entonces a un pasaje bíblico donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo me vas a venir a mí a decir tú, apóstol o profeta o qué sé yo, todos los títulos que se ponen ahora, y me dices descaradamente, nosotros debemos demandar el Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo, cuando acá la Escritura me dice todo lo contrario, que no hay quien busque a Dios? Y en mi teología reformada, discúlpame, pero el Espíritu Santo es Dios en la tercera persona. No sé en la tuya qué es, y francamente no me importa, pero mi Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios en la tercera persona. Y este hombre me dice, no hay quien busque a Dios, Padre, Hijo o Espíritu Santo, Dios. Por lo tanto, necesito que Dios me lo entregue por su pura gracia. Pero la gente se traga ese cuento. Noten que en Hechos 2 estos hombres no buscaron al Espíritu Santo con diligencia, como nos exhortan en estas páginas. Dice, vino repentinamente y los llenó a todos ellos. La tercera declaración, no hay ninguna descripción del creyente, inclusive en la Biblia, recibiendo el Espíritu Santo y fuego. No hay ni un solo incidente, escúcheme bien, en toda la Biblia, donde encontremos personas que recibieron el Espíritu, el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y déjeme que se lo muestre con la Biblia, y va a ver de dónde viene esta doctrina. El único lugar que ustedes van a encontrar donde se menciona combinada esta frase, Espíritu Santo y fuego, aparece en Mateo capítulo 3. Vayan a Mateo capítulo 3 y veremos qué está pasando ahí. Porque ese es el único incidente donde se menciona en toda la Biblia Espíritu Santo y fuego en un contexto bautismal. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice el verso 11, otra vez el contexto es Juan el Bautista, no Juan el Apóstol, que está predicando a las multitudes antes, o está, digamos, es el preámbulo, es el que está preparando la llegada del Mesías. Y está preparando el corazón de la gente para que cuando venga el Mesías entonces reciban su mensaje. Y Juan entonces dice, entre otras cosas, esto es parte, el verso 11, de todo su sermón, y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces agarran este verso 11 y se levanta una doctrina del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ah, qué lindo, ¿eh? ¿Y el verso 12 qué pasó? Vayamos al verso 12. Porque el verso 12 es parte del sermón de Juan. No es el 11 nada más. Es el 11 y 12 parte del sermón de Juan. Dice otra vez, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, o el abanico, dice, está en su mano y limpiará o separará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mira el contexto. Pero todavía no le hacemos justicia a Juan. Vayan al verso 10 y observen lo que dice en ese mismo sermón, antes de que diga estas cosas. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora toma nota que Juan agarró la palabra fuego en el capítulo
capítulo 3, verso 10, luego inserta lo del bautismo y luego la vuelve a repetir en el verso 12. El contexto en que Juan utiliza la palabra fuego no es una obra de bendición, sino una de juicio. Si ustedes se fijan allí en el versículo 7, él declaró a la audiencia: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Este no está predicando, está todo bien con Dios, está diciendo: señores, a poner la barba en remojo porque hay bronca. Estamos en líos con Dios. Dios declara juicio, lo está trayendo. Sálvese quien pueda. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que está diciendo Juan el Bautista: Señor, estamos en problema, arreglen las cosas ahora antes que sea demasiado tarde y venga ese fuego de juicio que se avecina sobre todos. Juan hace una diferencia entre el bautismo en agua con el bautismo del Mesías en el versículo 11. Yo bautizo en agua, pero el que viene bautizando con el Espíritu Santo, porque Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo para salvación. Y es Él el que bautizará con el juicio venidero de condenación a la generación de víboras que no tome nota de la predicación o llamado de Juan al arrepentimiento. O sea que el mensaje de Juan acá miren señores, o se arrepienten y reciben el Espíritu Santo para la salvación, o no le den bolilla a lo que estoy predicando y entonces van a caer al fuego, porque el hacha ya está puesta, va a tirar los árboles y lo que no sirve, lo mismo que el grano que no sirve, va a ser tirado al fuego. Ese es el contexto del sermón de Juan. No me interesa cuál es tu contexto. Yo escucho a Juan el Bautista, no tu opinión acerca de Juan. Muchos vinculan esta cláusula del Espíritu Santo y fuego con el Espíritu Santo y fuego en el libro de Hechos, por el hecho de que vino el Espíritu Santo y fuego en esa declaración. Ok, bueno, fenómeno, seamos justos con esto. A ver, ¿qué tenemos ahí? Primero, no se tiene en cuenta el contexto del sermón de Juan. Simplemente vemos Espíritu Santo y fuego, las dos palabras, y decimos, ya está, esta es la conexión entre esto y lo que dijo Juan. No, mi querido, así no se interpreta la Biblia. Tenemos que preguntarle a Juan, ¿qué es lo que estás tratando de decirnos a nosotros cuando usas Espíritu Santo y fuego? Y ahí el contexto nos lo dice. Espíritu Santo es salvación, fuego es juicio. Eso es lo que estaba predicando Juan. Señores, disparen de la ira venidera o generación de víboras al fuego. Elijan ustedes. Ese es el sermón de Juan, preparando las almas para recibir el Evangelio a través del Mesías. En Hechos, en cambio, se nos dice algo totalmente diferente. El Espíritu Santo viene para capacitar a los creyentes. Ahora, cuidado, porque cuando el Hechos usa la palabra fuego, no está usando la palabra fuego, dice lenguas como de fuego. Entonces, el fuego de Juan no es el mismo que el fuego de Hechos capítulo 2. Aquel es un fuego de juicio. Estas son lenguas como de fuego que capacitaban a estos hombres. En realidad no era tampoco el fuego, era una manifestación visible, si se quiere. Era el Espíritu Santo capacitando, llenando a estos hombres para ser testigos de Cristo. Te das cuenta que los mensajes de Hechos 2 y de Juan 3, de Mateo 3 no tienen absolutamente nada que ver, están apuntando a realidades diferentes. Pero ¿cómo es posible que hacemos una conclusión de Mateo 3:11 para justificar que debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo vas a orar por salvación y condenación? ¿Cómo voy a pedirle a Dios en oración, Señor, bautízame con el Espíritu Santo de la salvación y el fuego del juicio? Pero te das cuenta que no sabes orar, mi querido Coco, que no estudias la Biblia, no haces lo que hizo Lucas o lo que hicieron los hermanos de Berea, y las congregaciones hoy se llenan y dicen amén a estos disparates por no estudiar la Biblia. Otra cosa más interesante, ya los voy largando, me estoy extendiendo un poco, ¿no? Jesús, antes de ascender al cielo, si se fijan ahí en Lucas, dice en el verso 5 del capítulo 1, tomen nota de esto: porque Juan ciertamente bautizó con agua.
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué curioso, no dice y fuego. Jesús habla, Dice, ustedes van a ser bautizados en pocos días con el Espíritu Santo, pero obvia la palabra fuego. ¿Por qué? Si es tan importante lo que dijo Mateo en cuanto, o Juan el Bautista, si es tan importante de orar y demandar a Dios o exigir, porque tenemos el derecho, el Espíritu Santo y fuego, si es así como debemos entender a Mateo o a Juan, ¿por qué Jesús cuando cita la predicación de Juan obvió la palabra fuego? No hay respuesta para eso. No solamente eso, pero si se van al capítulo 11 de Hechos, tenemos a Pedro dando un reporte. Y él está diciendo en el verso 16 del capítulo 11, entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que no dice y fuego? ¿Por qué Pedro, igual que el maestro, no citan la palabra fuego? Bueno, mi querido, ya te lo dije, porque fuego es juicio. Y Jesús no viene a bautizar a sus discípulos con fuego de juicio, sino con el Espíritu Santo para capacitarlos. Jesús lo entendió. Pedro lo agarró y Lucas, que está relatando y recitando todo esto, también agarró la onda y se la está pasando a Teófilo, que creo que también agarró la onda. Y nosotros no agarramos nada. Nosotros nos empecinamos en que no, Señor, el Señor mandó que tenemos que pedirle, exigir a Dios que nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Bueno, mi querido, ora sí si quieres. Allá tú, pídele a Dios, Señor, sálvame y quémame. Ese es tu problema, pero eso no es lo que enseñó la Escritura. Y entonces, para rematar el asunto, ¿te diste cuenta que en ningún momento Jesús mandó que se haga tal cosa, sino que fue Juan el Bautista el que dijo eso? ¿Te das cuenta que no hay mandamiento de Jesús, de pedir? Acá dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. No dice demanden, no hay ninguna orden de parte de Jesús. Por lo pronto no fue Jesús el que usó la palabra Espíritu Santo y fuego. Es mentira eso. Ese fue Juan el Bautista. Y dos, cuando encontramos a Jesús hablando del bautismo, no dice pídanlo. Dicen seréis bautizados. La voz es pasiva. Ya lo veremos, como les dije la semana que viene. Y luego, no encontramos que Jesús les dio la orden, no hay ninguna orden de ningún tipo. Es todo un invento por parte de esta postura teológica que yo pienso es desastrosa. Así que la tesis propuesta por este organismo de Hechos 2 es: tienen el derecho de recibir el Espíritu Santo y fuego. Tienen que buscar recibir el Espíritu Santo y fuego. Tienen que obedecer a la orden de Jesús de buscar y recibir el Espíritu Santo y fuego. Es falsa. Te acabo de mostrar con las Escrituras que es una flagrante falsedad y una manipulación grotesca de la palabra de Dios. Usted sabe sus conclusiones, ¿verdad? Yo ya no sé más qué decirle. Si usted concluye conmigo que esta proposición es falsa, y esto también para los amigos que nos escuchan ahí en ese aparato, y no obstante usted sigue yendo a esas iglesias, de las asambleas de Dios, les hago cargo, usted está pecando, usted está desobedeciendo a Dios y lo sabe. Porque se lo acabo de decir, con la Biblia. Esto no me lo estoy inventando yo lo he probado a usted con las Escrituras. Usted pueda ir a la Biblia 100 veces esta semana y usted va a llegar exactamente a la misma conclusión si es honesto con las Escrituras. Esas tres declaraciones, esas tres premisas son falsas, son antibíblicas, no están en la Biblia, no sucede a menos que usted tuerza las Escrituras. Y si usted sabe que en una iglesia le están enseñando una barbaridad, una falsedad, y usted continúa yendo y dice amén a las falsedades que le están diciendo en la iglesia, usted es cómplice, usted es culpable de ser una persona falsa delante del Señor. Y cuando ora, usted no está orando para la gloria de Dios, sino simplemente para satisfacer sus propios caprichos y tendencias. Con razón, Dios no responde a la oración del pueblo contemporáneo. Estamos difamando la gloria de Dios.
Estamos destronando a Dios de su bendita gloria para sentarnos nosotros en el lugar que solamente a Él le corresponde. Juan predicó para que huyamos de la ira venidera. Y la única manera de obtener esa salvación es por la gracia de Dios en la bendita persona de Cristo, en su persona y sacrificio. Y la garantía de que somos salvos es que Dios nos sella con su bendito Espíritu Santo por pura gracia para la salvación de nuestras almas, que es nuestra garantía, que somos de Él. No tienes ningún derecho, no debes buscar nada, no hay mandamiento que pida Espíritu Santo y fuego. Es simplemente decir: Señor, soy un vil pecador, sálvame que perezco. Y Dios, en su bondad infinita y su amor eterno, nos rescata en Cristo Jesús y nos corona con la salvación por la pura gracia. Hermanos y amigos, huyan del error por Dios. Escapen de las garras del demonio. Porque te puedo asegurar que si no pones atención a lo que nos dice la Escritura, Juan nos dijo claramente que el aventador ya está en las manos del Señor y separará a los fieles, a los nobles, con las Escrituras, y echará a los otros al lago de fuego para condenación eterna. Ahora les dejo esas palabras para que ustedes arreglen ese asunto delante de Dios. Mi compromiso ya está cumplido. Padre, sálvanos, por favor. Tú eres un Dios de gracia, pero estamos atestados de mentiras, de errores, Señor. Hombres indoctos se han hecho dueños de la palabra, ministros del Averno, hombres que dicen que tu Espíritu Santo los guía, y hemos visto que nos guían a interpretar erróneamente tu santa palabra, cuando tú nos dijiste que enviabas al Espíritu que nos ha de dirigir a toda verdad, y que la verdad nos haría libres, y somos esclavos del error, de la mentira, de lo fétido. Sálvanos, Señor. Salva a tu iglesia. Rescata a los tuyos. No los dejes en las manos de lobos disfrazados de ovejas. Tú nos pusiste eso claramente. Nos hablaste de los salteadores y perdimos de vista tu advertencia, y nos vendemos y vendemos nuestras almas a los príncipes del infierno. Sálvanos. Sálvanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de la predicación estamos adjuntando un material de investigación donde tenemos instancias a través del libro de Hechos donde personas recibieron el Espíritu Santo pero no hablaron en lenguas. Esto se lo estamos proveyendo para que usted tenga un mejor acceso a estos pasajes y que usted pueda hacer su propia investigación y llegar a sus propias conclusiones. Una vez más, a través de todo el libro de Hechos, casos en que la gente recibió el Espíritu Santo pero no hablaron en lengua, salvo estos casos extraordinarios que hemos mencionado en la exposición en esta ocasión. Esperamos que esto le ayude en su investigación personal y le deseamos la mayor de las bendiciones. Paz.